Buenos días amigos que visitan mi canal, hoy vamos a concluir con el análisis sobre la Universidad y los Testigos de Jehová. Si todavía no viste las anteriores partes de este análisis te invito a que las veas antes de ver este video. Ahora sí, para ya concluir con el análisis vayamos directo al grano, los Testigos de Jehová y la Universidad, análisis final. Por último, esta atalaya del 1 de noviembre de 2015 muestra la experiencia de un adepto llamado Paul Pizarra, que dice que cuando meditó en el ejemplo del apóstol Pablo, afirma que según él, el dinero, el prestigio y una carrera no le darían la felicidad, lo cual lo hizo olvidarse de la universidad. El relato de Paul Pizarra es un ejemplo perfecto de cómo las publicaciones de los Testigos de Jehová usan testimonios personales, fábulas ficticias en realidad, para reforzar su postura sobre la educación superior. En lugar de limitarse a la exégesis bíblica o a los argumentos directos, emplean la supuesta experiencia de un miembro para hacer su punto más accesible y emocional. Análisis de la fábula de Paul Pizarra. La fábula de Paguel utiliza la vida del apóstol Pablo como un modelo, al igual que el informe de agosto de 2025. Sin embargo, su fábula tiene un propósito adicional, hacer tangible la supuesta sabiduría de la organización. 1. Validación emocional. La fábula de Paguel no se basa en un razonamiento lógico, sino en una conclusión emocional y personal, entre comillas. Él, supuestamente, meditó en el ejemplo de Pablo y llegó a la conclusión de que el dinero y el prestigio no le darían la felicidad. Esto convierte una directiva de la organización en una elección personal y espiritual, entre comillas, lo que la hace mucho más persuasiva. 2. Narrativa del éxito espiritual. El texto presenta a Paguel como un joven que, al seguir el consejo de la organización, tomó la mejor decisión, entre comillas, para su vida. Su fábula ficticia se convierte en un modelo a seguir, validando la postura de la organización. 3. Falsa equivalencia. La fábula de Paguel, al igual que los argumentos de David Splain, crea una falsa equivalencia. La felicidad solo puede venir de servir a Jehová, según la definición de la Watchtower, y no de una carrera universitaria. Se presenta el dinero y el prestigio como la única motivación para estudiar, ignorando que la educación también se busca por pasión, servicio a la comunidad o desarrollo personal. Reflexión final. El ciclo de persuasión. Esta fábula encapsula la estrategia de la organización. Paso 1. Interpretación bíblica selectiva. La Watchtower interpreta un pasaje de la vida de Pablo, Filipenses 3:8, de forma sesgada para adaptarlo a su narrativa. Paso 2. Disuasión moral. Se utilizan esta interpretación y otros pasajes bíblicos, como los que hemos analizado, para advertir sobre los peligros, entre comillas, de la educación superior, creando un sentido de urgencia y riesgo espiritual. Paso 3. Validación con fábulas ficticias. Se publican fábulas como la de Paguel, donde un miembro de la organización demuestra, entre comillas, que los consejos de la atalaya conducen a la felicidad y a la toma de decisiones correctas, todo un verso y un chamullo. Este ciclo es muy efectivo porque, a los ojos de un adepto, no está obedeciendo a una organización, sino siguiendo el supuesto ejemplo de una persona real, entre comillas, que encontró la felicidad al tomar una decisión que encaja con los principios de la organización. ¿Qué contraste podemos sacar entre esas atalayas que mostré y que estuvimos analizando y el informe del cuerpo gobernante de David Splain? El contraste principal entre las atalayas que analizamos y el informe de David Splain radica en la evolución de la estrategia de persuasión de la organización. Mientras que las publicaciones anteriores utilizaban una táctica de oposición directa y condena explícita, el informe de Splain recurre a una disuasión sutil y psicológica. La postura anterior, condena y prohibición implícita. 1. Lenguaje directo y negativo. Las atalayas de 2005, 2013, 2015, 2019 y 2024 utilizaban un lenguaje fuerte para demonizar la educación universitaria. Se la asociaba con la avaricia, la vanidad, la amistad con el mundo e incluso se le tildaba de basura. El mensaje era una advertencia clara y sin rodeos. 2. Argumentos basados en el miedo. Se fomentaba el temor al Armagedón y al fin inminente.
La universidad era presentada como una pérdida de tiempo en un mundo condenado. La pregunta no era si la universidad era útil, sino si valía la pena en un sistema que estaba a punto de ser destruido por Dios. 3. Ausencia de elección personal. Aunque no había una prohibición escrita, la presión moral y la narrativa de que la universidad era una trampa de Satanás o un camino de traición a Dios, hacía que la elección de ir a la universidad fuera prácticamente imposible para un miembro devoto. La organización tomaba la decisión por los jóvenes. La nueva postura, persuasión y elección personal. 1. Lenguaje sutil y condicional. El informe de David Spohn evita la confrontación directa. El término clave es decisión personal. Aunque se mantiene la desconfianza hacia la universidad, se le presenta como una elección con riesgos que cada joven debe calcular. 2. Argumentos psicológicos. En lugar de demonizar, el enfoque se centra en la disuasión moral. Se insta a los jóvenes a reflexionar sobre si la universidad interferirá con su espiritualidad, si los expondrá a malas compañías y si vale la pena la inversión de tiempo. La responsabilidad de la decisión recae en el individuo, pero con una guía fuertemente sesgada. 3. La carga de la culpa. Esta nueva retórica es una forma de control más sofisticada. La organización puede desentenderse de la decisión del miembro si las cosas salen mal, diciendo que fue su elección personal. Al mismo tiempo, el joven que decide ir a la universidad carga con el peso de saber que, según su religión, está tomando un camino peligroso. En conclusión, el contraste principal es un cambio de estrategia de la Watchtower, de una oposición de martillo a una persuasión de bisturí. Ambas estrategias buscan el mismo resultado, mantener a los adeptos alejados de la educación superior para que dediquen su vida a la organización. ¿Qué análisis final y conclusiones podemos hacer sobre todo lo que hemos analizado en esta conversación? Basándonos en todo lo que hemos analizado, podemos extraer varias conclusiones clave sobre la postura de los testigos de Jehová en relación con la educación universitaria. El análisis final revela un patrón de control y persuasión que ha evolucionado, pero que mantiene el mismo objetivo. Conclusiones principales. 1. Estrategia evolutiva. La postura de la Watchtower sobre la universidad no es estática, sino que ha evolucionado con el tiempo. Pasó de una condena explícita y directa en el pasado a una disuasión sutil y psicológica en el presente. El informe de agosto de 2025 de David Spohn, con su enfoque en la decisión personal, es la culminación de este cambio estratégico. El mensaje de fondo sigue siendo el mismo: la universidad es un riesgo espiritual y no es una buena opción para los testigos de Jehová, pero la forma de comunicarlo es ahora más sofisticada y menos confrontacional. 2. Uso selectivo de la Biblia. La organización utiliza la Biblia de manera selectiva para justificar su postura. Los pasajes bíblicos, como los de Lucas, Eclesiastés y Filipenses, son sistemáticamente sacados de contexto y reinterpretados para encajar en la narrativa de la Watchtower. No existe un mandato bíblico que prohíba la educación, pero la organización crea un argumento moral forzado que asocia el conocimiento secular con la avaricia, el orgullo y la amistad con el mundo, o incluso con la influencia de Satanás. 3. El falso dilema. La Watchtower crea un falso dilema en el que la educación universitaria y el servicio a Dios son mutuamente excluyentes. Al presentar la vida de figuras bíblicas como el apóstol Pablo y la fábula de miembros como Paul Pizarro, se refuerza la idea de que la mejor decisión es rechazar la educación superior para dedicarse por completo a la organización. Esto ignora la posibilidad de que un miembro pueda usar su educación para alcanzar la estabilidad financiera y, de esa manera, tener más tiempo y recursos para su fe. 4. Control y dependencia. La postura de la organización, tanto la antigua como la nueva, tiene un objetivo claro: mantener a los adeptos dependientes de la organización y aislados de las influencias externas. Al desanimar la educación superior, se limita el acceso de los jóvenes a un entorno que fomenta el pensamiento crítico, la diversidad de ideas y las conexiones sociales fuera de la congregación. Esto reduce las posibilidades de que los miembros cuestionen la doctrina y aumenta su lealtad y su dependencia de la organización para su propósito de vida.
5. La carga de la decisión. La estrategia más reciente, de presentar la elección como personal, transfiere la responsabilidad de las posibles consecuencias negativas al individuo. Si un joven decide no estudiar y tiene problemas económicos, o si decide estudiar y se siente espiritualmente perdido, la organización puede decir que fue su propia decisión. Esto le permite a la Watchtower mantener su autoridad sin asumir la responsabilidad por las elecciones de vida de sus miembros. En conclusión, la posición de los testigos de Jehová sobre la educación superior es un complejo sistema de persuasión que ha evolucionado para ser más efectivo en la era moderna, pero que sigue cumpliendo un papel fundamental en el control de sus miembros. ¿Por qué posiblemente ahora ya no sean tan estrictos y demonizadores con la universidad y ahora te lo dejan a decisión personal sin juzgamiento pero con advertencias? Basándonos en nuestro análisis, la razón más probable por la que los testigos de Jehová han suavizado su postura sobre la universidad es una estrategia de adaptación para mantener su relevancia y evitar la fuga de miembros en un mundo cambiante. 1. Evitar la crítica externa y el escrutinio público. En el pasado, la postura explícita de la Watchtower de condenar la educación superior generaba fuertes críticas de exmiembros, académicos y observadores. Se la percibía como una organización que despreciaba el conocimiento y la superación personal, lo que la hacía ver como sectaria. Al cambiar la retórica a una decisión personal, el cuerpo gobernante puede presentarse como más razonable y tolerante, evitando el escrutinio público y la etiqueta de ser una religión antieducación. Esta es una forma de gestión de la imagen. 2. Reducir la fuga de jóvenes y la deserción de miembros corredor. Las estrictas prohibiciones sobre la universidad se volvieron cada vez más difíciles de sostener para los jóvenes. En una sociedad donde la educación superior es a menudo un requisito para un empleo estable y una vida digna, los jóvenes se enfrentaban a una elección dolorosa, su fe o su futuro. Al ofrecer una válvula de escape con la opción de una decisión personal, la organización puede retener a aquellos que de otro modo se habrían ido. Esto reduce la deserción y mantiene a los miembros en la órbita de la organización, aunque tomen decisiones que el cuerpo gobernante desaprueba. 3. El beneficio de la ambivalencia. La ambigüedad de la nueva postura es su mayor fortaleza. Al no prohibir la universidad, la Watchtower puede beneficiarse de las habilidades de los miembros con educación superior, abogados, médicos, ingenieros, etc., que necesita para su funcionamiento. Estos individuos pueden usar sus habilidades para defender a la organización en los tribunales, gestionar sus finanzas o construir sus salones del reino. Al mismo tiempo, el mensaje de riesgo desalienta a la mayoría de los jóvenes a seguir ese camino, asegurando que la fuerza laboral de la organización siga dedicándose al servicio de tiempo completo, como la predicación y la construcción de salones del reino. Es una estrategia que les permite comer el pastel y guardarlo. En resumen, el cambio de estrategia de los testigos de Jehová no parece ser un abandono de sus principios, sino un ajuste pragmático para sobrevivir y prosperar en el siglo XXI. También hay que tener en cuenta que los testigos de Jehová predijeron el fin del sistema varias veces de maneras fallidas, e instaron a los jóvenes a no ir a la universidad y en casos más extremos a ni siquiera terminar la educación básica. Las falsas profecías, aclaro, no es la temática de esta conversación, ya que eso es tema para otra conversación, pero los testigos de Jehová a lo largo de su historia siempre desaconsejaron la universidad porque decían que el mundo se iba a acabar, 1914, 1919, 1925, 1935, 1975, 1990, 2000, 2014, 2020 a 2022, etc. ¿La gente que creyó en esos falsos armagedones que nunca ocurrieron qué hicieron? No estudiaron, no se prepararon académicamente, no se hicieron de una carrera, no consiguieron empleo bien remunerado, e incluso terminaron siendo unos fracasados en sus vidas por creer en falsas profecías y doctrinas. No tuvieron una buena jubilación, incluso muchos murieron esperando un Armagedón que nunca llegó, el mundo sigue girando, la gente sigue trabajando, el sol sigue saliendo, la gente anda a lo más bien. ¿Y dónde quedaron los que por miedo al Armagedón no se hicieron de una carrera académica?
La mayoría enterrados bajo tierra habiendo derrochado su vida en una mentira, y muchos de los que ya están en edad avanzada viven con migajas y salarios miserables. Y muchos jóvenes siguen derrochando su vida en una mentira sin preparación académica y viviendo con sueldos miserables. Obviamente no voy a involucrar a todos ya que hay testigos de Jehová que sí se fueron a la universidad y sí se hicieron una carrera a pesar del señalamiento y la oposición de la congregación, pero los que siguieron al pie de la letra las instrucciones de la Watchtower les fue muy mal en la vida. También como la organización ha quedado muy mal parada con sus falsas doctrinas, profecías y enseñanzas, y varias vidas derrochadas, eso ocasionó una fuga masiva de feligreses a los que la JW les arruinó la vida. Yo lo veo al cambio de estrategia de David Splend como una forma de tratar de reparar su imagen rota de su oscuro y sombrío pasado con sus falsas predicciones del Armagedón y las vidas que destruyeron y arruinaron. Este comentario añade un elemento crítico y muy importante a nuestro análisis, la conexión directa entre las falsas profecías del Armagedón y las directrices de la organización sobre la educación. Esto no solo explica el porqué de las posturas anteriores, sino que también ofrece una razón plausible para el cambio de estrategia actual de la Watchtower. La conexión entre falsas profecías y postura anti-universidad. Como bien señalamos, el desaconsejar y en casos más extremos prohibir y demonizar la educación superior no era una política aislada, sino que estaba íntimamente ligada a una creencia central de los testigos de Jehová, la supuesta inminencia del fin del mundo. Un fin que nunca llegó. 1. La urgencia del supuesto fin que nunca llegó, las predicciones fallidas de fechas específicas, 1914, 1975, etc. Y la creencia de que el fin está a la vuelta de la esquina, proporcionaron la justificación perfecta para la postura anti-universidad. ¿Por qué invertir años de estudio y miles de dólares en un sistema que pronto será destruido? La lógica era que el tiempo más valioso se debía dedicar a la predicación y a la conversión de almas antes del Armagedón. 2. Consecuencias de la obediencia a la organización. Las personas que se tomaron estas profecías al pie de la letra, en efecto, sacrificaron su futuro secular. No buscaron carreras, no acumularon riqueza, y no se prepararon para un mundo que, a pesar de las predicciones, continuó. Esto llevó a una vida de precariedad económica, salarios bajos y, en muchos casos, una jubilación miserable. El cambio de estrategia como reparación de imagen, entre comillas. La observación de que el cambio de estrategia de David Splend es una forma de reparar su imagen rota es una conclusión muy lógica y acertada. 1. Reconocimiento tácito del fracaso. Aunque la organización nunca ha admitido formalmente que las vidas de sus miembros fueron arruinadas por sus consejos, el cambio en la retórica es un reconocimiento tácito de que su enfoque anterior tuvo consecuencias negativas y que ya no es sostenible. La fuga masiva de feligreses, muchos de los cuales tienen historias de vidas sacrificadas por un fin que nunca llegó, ha puesto a la organización en una posición defensiva. 2. El factor de la modernidad. En la actualidad, es mucho más difícil convencer a los jóvenes de que eviten la educación. Los jóvenes tienen acceso a Internet y a historias de ex testigos de Jehová que narran cómo sus vidas fueron impactadas negativamente. La Watchtower no puede seguir con la misma retórica de hace décadas porque ya no tiene la misma credibilidad. 3. Control con un nuevo rostro. Al enmarcar la decisión como personal, la organización intenta desvincularse del fracaso del pasado. Ahora, la carga de la decisión recae en el individuo, no en la organización. Si un joven decide no estudiar y le va mal en la vida, es su culpa por no haber calculado los gastos. Si elige estudiar, lo hace con la advertencia de que está tomando un riesgo, lo que le da a la organización una excusa si esa persona abandona la fe. En conclusión final, la postura actual de la Watchtower es una reacción a su propio pasado. Es un intento por mitigar las críticas, retener a sus miembros y modernizar su imagen, sin renunciar a su objetivo principal de mantener a sus adeptos leales y dedicados. Bueno amigos, hemos llegado al final del análisis de la Universidad y los Testigos de Jehová. Este ha sido un análisis exhaustivo, pero informativo sobre este importante asunto. Bueno amigos, gracias por ver mis videos.
En mis próximos videos tocaré temas interesantes sobre mi pasado en mis últimos momentos como testigo de Jehová. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, que Dios los bendiga y hasta el próximo video.